Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Si no están suscriptos, los invito a suscribirse para estar al día de los videos que vamos subiendo habitualmente. Hoy en este caso vamos a hablar sobre un tema que me vienen preguntando en algunos comentarios, y me lo han preguntado varias veces, que es las presiones o temperaturas en refrigeración. Más precisamente, ¿a qué nos referimos cuando decimos alta temperatura, media temperatura o baja temperatura? Así que bueno, bienvenidos a mi canal y vamos a pasar a explicar un poco para entender de una manera sencilla a qué nos referimos a esto. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la refrigeración se divide en 3 o 4 grandes grupos. Principalmente son 3. Son sistemas que funcionan con una alta temperatura. Cuando decimos alta temperatura, es temperatura de aplicación o temperatura de evaporación. Cuando hacemos referencia a esto es prácticamente lo mismo. Tenemos, por ejemplo, un sistema que es los de aire acondicionado, que funcionan con una alta temperatura de evaporación. Después tenemos los sistemas de media temperatura y los sistemas de baja temperatura. Y hay en algunos casos, en algunos lugares donde también se categoriza otro sistema más, por eso dije que son 3 o 4, que es ultra baja temperatura. Pero en el video de hoy vamos a hablar de las 3 primeras. Y nos vamos a hacer eco, como yo siempre suelo basarme y apoyarme, que son en los manuales técnicos y en las descripciones de los fabricantes de los componentes. En este caso, yo tengo una guía comercial de Embraco, en la cual nos va a desasnar un poco sobre estas temperaturas a los que nos hacemos referencia. En uno de los comentarios me preguntan: Ariel, un sistema de media temperatura, ¿a qué temperatura funciona? Sepamos lo siguiente: cuando hablamos de alta, media o baja temperatura, es la temperatura de aplicación o temperatura de evaporación del refrigerante. Luego, lo que uno quiera refrigerar o acondicionar va a ir a criterio del diseñador de esa máquina o de ese sistema frigorífico. Es muy común, por lo general, en lo que es refrigeración comercial, que una cámara frigorífica tenga un compresor que esté preparado para media y baja temperatura o para media y alta temperatura. En refrigeración comercial es muy común, incluso en las heladeras familiares, que los compresores vengan preparados para varios rangos de aplicación. Esto es, un compresor puede venir preparado para funcionar de media a baja, de media a alta o alta, media y baja para los 3 sistemas. Esto va a estar en las características técnicas que va a indicar el fabricante en la ficha del compresor. ¿Qué queremos decir con esto? Por lo menos en Argentina es muy azaroso encontrarse en aplicaciones comerciales, en cámaras, heladeras mostradores, un régimen o algo que esté estandarizado. Directamente no nos vamos a encontrar. En todos los casos, no conozco ninguno, pero en todos los casos, por lo menos los cuales yo conozco, el diseño de la heladera queda muy a criterio del que la fabrica, sin ajustarse a ningún estándar ni nada. Esto hace que nos encontremos, por ejemplo, una heladera mostrador con un compresor que está diseñado para funcionar en media y baja temperatura, pero que esa heladera mostrador el usuario, por ejemplo, la utiliza para mantener verduras, que las verduras se tendrían que mantener con un sistema de alta temperatura. Pero esto, vuelvo a repetir, es a criterio del que fabrica la heladera y del usuario, que como desconocemos como usuarios estas temperaturas de aplicación, e incluso muchas veces el que fabrica también desconoce esto, se fabrican de una manera azarosa. Pero para que sepamos a qué nos referimos o cuáles son los valores de temperaturas de estos sistemas. Vamos a abrir acá. En este catálogo
más en el cuerpo del catálogo, tenemos la descripción de los compresores. Que por ejemplo, acá tenemos compresores que llevan R134 preparados para baja y media temperatura. Y en donde dice, vamos a ver acá, aplicación. Vamos a enfocar la cámara. Ahí te da la descripción de que tal modelo está preparado, tal modelo con tal potencia. Esto también es un dato a tener en cuenta. Cuando hablamos de la potencia de los equipos, en lo que son compresores de heladeras familiares y comerciales, tengamos en cuenta que cuando decimos un décimo, un octavo, un sexto, un quinto, un cuarto, no es la potencia esta. Esta no es la potencia o la capacidad del compresor. Es una referencia comercial. Por eso en algunos casos se habrán dado cuenta de que uno va a pedir un compresor de 1/3 y tenés un montón de variedades, más chicos, más grandes, medianos, porque es una referencia comercial cuando nos referimos a HP en los motores familiares e incluso comerciales. La capacidad frigorífica está en el dato que te da la tabla, en este caso de Embraco, que te da la tabla, la capacidad de acuerdo a qué temperatura, si es baja, si es media o si es alta, va a ser distinta. Pero eso es un capítulo aparte y no nos vayamos de acá. Esto para tener en cuenta que cuando nos referimos a la potencia del equipo, no es, o a la capacidad, de cuánto es este motor. No, le puse un motor de 1/3. ¿Pero 1/3 qué? 1/3 HP, pero eso es una referencia comercial. No es la capacidad real del compresor que te la da el dato técnico. Por ejemplo, acá tenemos las capacidades. Nosotros vamos a esta columna que es la temperatura de aplicación en la cual nos vamos a referir ahora. Entonces, vemos que los compresores vienen preparados para distintas temperaturas de aplicación. Para baja, media y alta. Y vamos a ver ahora, más acá, al principio de este manualcito, en donde el fabricante nos indica las nomenclaturas. En verdad esta parte la dedica el fabricante a hablarnos de qué son las nomenclaturas. Cuando nos referimos al low, a baja presión de retorno, es la temperatura de evaporación. Es la temperatura de evaporación o temperatura de aplicación. Cuando nos referimos que un sistema es de baja temperatura, el sistema, esto también lo tenemos que tomar con un poquito de criterio, porque puede variar mucho. Dice de menos 40 a menos 10, pero si un sistema puede funcionar a menos 15, también va a ser de baja temperatura. Aplicaciones, refrigeradores, islas de congelado, etc. La aplicación vos la podés aplicar a donde vos quieras, en verdad. Media temperatura es media presión de retorno o temperatura de evaporación, que va a tener baja temperatura de evaporación, media temperatura de evaporación, que va a rondar entre los menos 15 y 0 grados. Vemos que, por ejemplo, si vos decís, no, pero si funciona a menos 15 ya entra en el rango de la baja temperatura. Sí, puede llegar a funcionar en el rango de la baja temperatura, pero es un motor o un sistema que se aplica en la temperatura de evaporación en este rango, entre 0 y menos 15. El fabricante te dice que se puede utilizar en refrigeradores de autoservicio, exhibidores para bebida, exhibidores para helado, etc. Y después tenemos alta temperatura, que es alta presión o sistemas de alta temperatura de evaporación, que va a ser superior a menos 5 grados. Yo personalmente, esto es una cuestión personal, yo no me voy a poner en contra de lo que dice Embraco bajo ningún punto, pero yo en lo personal prefiero hablar que los sistemas de alta temperatura van a ir entre 0, de 0 para arriba. Puede ser 0, 10. Por eso decíamos que ubicamos a los aires acondicionados, acá dice refrigerador de autoservicio, bodega refrigerada, porque Embraco no se dedica mucho a lo que es refrigeración de aire acondicionado, pero un sistema de aire acondicionado es de alta temperatura. En refrigeración comercial vamos a tener todas las temperaturas de aplicación, porque un día vamos a necesitar refrigerar verduras que necesitan una alta temperatura de evaporación, otro día por ahí vamos a necesitar refrigerar carnes,
Y otro día por ahí vamos a necesitar congelar alimentos, que ya vamos a ir a la baja temperatura. Sepamos primero leer las características en las indicaciones de los fabricantes de los componentes. Eso nos va a ayudar mucho a saber si el sistema que estamos tratando de reparar o mantener es de media, baja o alta temperatura. No nos confundamos en pensar de que son todos los compresores iguales. Cada uno tiene una temperatura específica de aplicación, temperatura de evaporación que va a estar de la mano junto con la presión. Bueno, muchachos, espero que hayamos desasnado alguna pregunta. Yo entiendo de que no es muy fácil de entender, pero entiéndanlo como lo dice acá. Yo más sencillo de lo que lo dice acá para entender que un sistema, si es de media, alta o baja, a qué nos referimos. Con eso, más sencillo que lo que dice el fabricante acá, no se los puedo hacer. Un sistema de baja temperatura es un sistema de la cual va a tener también una baja presión. Recordemos que la presión y la temperatura van de la mano. Si decimos que tiene baja presión de evaporación, también va a tener baja temperatura de evaporación. Por eso yo me refiero a lo que es baja temperatura o baja presión. Pero decir baja presión ya presta a más confusión de la que ya tenemos para mí. Prefiero hablar de alta, media y baja temperatura y no de alta y media baja presión, porque es más confuso y también, como siempre uno hacen esas preguntas, ¿a qué presión tengo que dejar? Ariel, tengo una heladera y lleva tal refrigerante, ¿a qué presión la tengo que dejar? Eso va a tener que depender de cuál es la temperatura de evaporación de ese sistema. Por ejemplo, si el mismo refrigerante, a ver, vamos a volver atrás, se nos va a extender un poquito, acá, estábamos acá. Vemos que acá tenemos el mismo refrigerante. Los compresores no importa la potencia, porque la presión no está relacionada con la potencia del equipo, sino que la presión a la cual yo tengo que dejar esa heladera está relacionada con, en verdad, con la temperatura de aplicación. Si es una heladera, a ver, que lleva refrigerante 134 y la temperatura de aplicación es de baja temperatura, vamos a ver, decía al principio que la baja temperatura en Braco la ubica entre menos 40 y menos 10 grados. O sea que nosotros vamos a ir a la tabla de presión-temperatura y vamos a tener la equivalencia en presión a esa temperatura. Y ahí ya vamos a saber cuál es la presión que yo tengo que dejar esa heladera. No es muy difícil si uno entiende que la presión y la temperatura en refrigeración están directamente relacionadas y van de la mano. Si yo tengo, suponer, 10 pulgadas de mercurio en 134, eso rondaría aproximadamente los 30 grados bajo cero. No tengo ahora la tabla, pero más o menos lo que me acuerdo. Pero esto es relativo porque si aumenta la temperatura va a aumentar la presión, siempre que tengamos la carga de refrigerante correcta. Así que bueno, muchachos, espero que hoy hayamos aprendido un poquitito más. Siempre vayan a referirse y siempre vayan a buscar a esto, a los datos técnicos de los fabricantes, que son los que tienen la razón en la mayoría de los casos. Yo trato de ajustarme mucho, aunque vieron que ahora me desvié un poco, pero trato de ajustarme porque ellos son los que nos dicen las características de sus componentes, de sus repuestos. Si no le creemos a ellos, estamos en el horno. Bueno, hasta acá vamos a ir. Les mando un abrazo, espero sus comentarios. Si no se los respondo es porque quizás no son comentarios al lugar del video que estamos viendo. A veces les pido por favor que sean criteriosos y hacer las preguntas en los videos correspondientes, así no nos desviamos de los temas. Yo trato en la mayoría de los casos de ser sencillo y contundente cuando me preguntan. Más sencillo de lo que se los explico realmente no me sale, porque mi capacidad no da para explicarlo de una manera más sencilla. Yo entiendo de que muchas veces cuando me preguntan, Ariel, ¿a qué presión dejo la heladera? Ustedes quieren que le diga a 0 PSI, pero es una respuesta equivocada, porque hay muchos factores que van a influir.
para que dejemos a 0 PSI una heladera, que los factores principales son estos, a qué temperatura de aplicación estamos refiriéndonos. Les mando un abrazo grande, espero sus comentarios, denle like si les gustó, compartan, si quieren estar al tanto de los videos que vamos subiendo, denle a la campanita para recibir las notificaciones. Un abrazo grande muchachos y hasta luego.